El aula de teología hace una especial referencia para mí, en mi corazón, a la antigua alianza. ¿Por qué? Porque los evangelios, si ya son complejos, y los catequistas lo saben que han estudiado Lucas el año pasado y este año están viendo Juan, pero si ya los evangelios cuestan, la antigua alianza, ¿cuánto más? Y por eso, si permitís, la parroquia este año os va a ofrecer en el aula de teología un pequeño libro y una introducción, y si luego queréis se prolongará más tiempo, dentro de la antigua alianza. Para ello tenemos que partir del concilio, no se puede partir de otra manera. Cuando uno hace cualquier texto de la Escritura y oye la expresión palabra de Dios, sin querer uno piensa en el libro que ha recogido algunos hechos y algunas palabras, pero no es la palabra es Cristo. Hemos escuchado cuántas veces en Dei Verbum 2, esta constitución preciosa del concilio, a Cristo. ¿Y por qué es importante este hecho? Porque entonces, siempre que queráis leer la Escritura, sea en la antigua o en la nueva alianza, sea a San Pablo o sea al profeta Jeremías, tenéis que tener siempre en perspectiva que el creyente lee las palabras escritas, en latín la locutio Dei, desde el verbum Dei, desde el verbo, desde la palabra que es Jesús. Es un magnífico criterio para poder reconocer los elementos fundamentales de cualquier pasaje de la Escritura. El autor, claro que hay una parte divina, pero ese Espíritu Santo suscita en hombres que redactan. Si yo en España hablo del arroz, pues salvo que haya aquí algún valenciano que ojalá, el arroz en España viene a ser, me permitís la comparación, bueno, pues un acompañamiento, alguna vez un primer plato, pero desde luego dentro de una gran gama de platos. Sin embargo, en la tierra de mi madre, en Filipinas, en la cultura que yo me eduqué, el arroz es nuestro pan. Si yo hablo del arroz, hablo del alimento fundamental de mi día a día. No se engaña, mi madre me mentía. No, mi madre redactaría un texto hablando del arroz, y la palabra arroz a ella es muy importante. Sin embargo, un español que use la palabra arroz tendrá un contenido menos importante. Ninguno miente. Esto es clave porque tenemos que llegar a estos redactores, sin perder en la vista que el Espíritu Santo es Dios y que por tanto hay un mensaje de Dios detrás. Pero el envoltorio de ese mensaje de Dios tendrá que tener que ver con quién lo redactó, dónde vivió, cuándo vivió. Porque claro, depende de lo que en esa cultura significarán ciertas cosas, usará ciertas palabras que a lo mejor al hombre del siglo XXI le suenan horribles. Y si vamos a la antigua alianza, especialmente más delicado.
Agiógrafo, palabrota que significa ese autor humano que inspirado por el Espíritu se pone a escribir. Agiógrafo es el autor humano, ese hombre que redacta inspirado por el Espíritu. Ese señor nos interesa, lo que decíamos, porque él escribió en un contexto y con una intención. Tenemos que llegar hasta ella, por eso tendremos que ver qué género literario está haciendo. Si yo veo una escritura en versos que riman, este hombre quiere aclamar, es género poético. No puedo pedirle que me cuente una historia narrada porque no es la forma en la que está escrita. Si por el contrario me encuentro un texto en continuo hablando en las categorías concatenadas, es un texto histórico, está planteando una narración, tengo que atender a esto y tratar de ver qué es lo que quiso decir según la relación del hombre con Dios en esa época o del hombre con el hombre en esa época. Este es un primer nivel. Importante, pero no el único. Id y anunciad todo lo que os he dicho, dijo Jesús. Yo no quiero que me anuncien lo que Pablo piensa de Jesús, aunque yo tenga mis pensamientos. Pero la misión del cristiano no es dar mi opinión de Jesús, sino qué quiso Jesús que se dijera. Y por tanto, es muy importante que ese texto que vamos a tratar este año, como cualquier texto de la Escritura que hagáis, aparte de ver a ese redactor humano, esa mano que escribía, me interesa saber qué referencia hace a toda nuestra fe, a lo que significa el Espíritu vivo, porque la palabra de Dios está viva. Y en cambio los escritos antiguos pues nos pueden aportar, ilusionar, emocionar, pero queremos alimento. Yo quiero que aquí salgáis alimentados. Y como es un poco a veces indigesto, ayudaros a digerir. Pero no me interesa solo que hagáis estudios de textos antiguos, porque para eso leemos a Platón, que es muy bonito también, sino que sea palabra viva, fe, corazón, alma, ¿no? Fijaos, qué importante. ¿Por qué es diferente los textos de la Antigua Alianza respecto de la Nueva? Porque la Antigua Alianza, que estaba ordenada a la Nueva, inevitablemente, bueno, algunos de aquí presentes tenéis hijos, ¿verdad? Yo cuando era niño, cuando tenía 6 años, fui con mis deditos a un enchufe. Y cuando iba a llegar a mi meta, una mano apareció detrás de mí, que era mi madre. Y cuando mi madre me vio, me podría haber dicho: hijo, ten cuidado, porque los electrones de la corriente, al haber un cambio de potencial entre tu dedo y el enchufe, van a transmitirse de tal manera que el calor entrará en ti. Podría haber hecho eso, yo tenía 6 años. Prefirió darme un cachete y decirme: no se toca. Mamá me mintió, porque no me dijo los electrones. No, mamá se adaptó a tu momento histórico, a tu entendimiento. Pues la Antigua Alianza nos pasa lo mismo. El pueblo de Dios que camina y la historia que vivía no tenía la categoría, el conocimiento y el corazón para recibir directamente la Nueva Alianza. Y estos redactores mucho menos. Con lo cual encontramos dos cosas: elementos imperfectos, que los tendremos que ver, y ponerles nombre. Esto es un elemento imperfecto, no ha llegado a plenitud. Como si yo dijera que para explicar la electricidad hay que pegar cachetes. Pues en las universidades de física no pegan cachetes. Eso es un elemento imperfecto. Pero más allá del elemento imperfecto tengo que llegar a estas doctrinas, sabidurías, a esta oración. En el fondo, esa preparación que el corazón humano hizo para recibir la revelación es la misma preparación que yo puedo hacer para coger mucho mejor la revelación de Cristo. Por eso no debemos desdeñar el Antiguo Testamento, porque nos puede ayudar a preparar el corazón para coger mucho mejor palabras y hechos del Nuevo que si no, no se entienden o no se valoran, ¿no?
Con lo cual veis una relación preciosa que es lo que nos va a ser útil. ¿Qué nos va a ser útil de nuestro aula de teología? El que podamos primero entender mejor el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo, del Nuevo, y entender mejor, que es nuestra finalidad, esta revelación de Cristo a través de reconocer los elementos del Antiguo que a veces no conocemos o no dominamos o no vemos su valor. Por eso la interrelación es fundamental, la interrelación entre el Antiguo y el Nuevo nos va a venir muy bien y nos va a alimentar. Esto lo dijo el concilio, no es mi capricho explicaros esto, es la base. Nos encontramos entonces, y os parecerá raro, con el que ahora es el quinto libro canónico de la Biblia cristiana, el quinto libro canónico de la escritura judía, y diréis, vaya cura más tonto que empieza por el quinto. No, no estoy tonto. Este quinto libro, que los cristianos llamamos el Deuteronomio, tiene una razón singular. En la mayoría de autores contemporáneos dicen que es el libro que se escribió primero de la Biblia, el libro del Deuteronomio. Un libro que tiene una importancia muy grave para la fe judía y ojalá para la visión de la fe que debiéramos tener los cristianos para entender mejor a Jesucristo y lo que Jesucristo nos ofrece. Es un libro muy, muy, muy importante para los judíos y ojalá que también nos revele a los cristianos una forma de hablar con Dios que Dios quiera tendremos ya, pero por si acaso convendrá asegurar. Para que veáis el valor del libro del Deuteronomio, os presento textos que no son de Deuteronomio, pero hablan de su valor. De repente, en medio de los libros de los reyes, de estos libros históricos, aparece una referencia. En medio de estos reyes horrorosos, un rey que es más normal, que quiere hacer las cosas bien, y le avisan que en el templo, que a nadie le importaba, había un libro de la ley. Un libro escrito de la ley. La mayoría de textos de la Antigua Alianza y de la Nueva empezaron siendo transmisiones orales. Ya había algo escrito, un libro de la ley. Y es un libro de la ley que además cuando lo lee Josías se echa a llorar, se desespera y dice, habrá que consultar al Señor porque claramente no hemos hecho lo que está escrito en este libro. Es el libro de la ley. Otra vez la ley, otra vez aparece el sacerdote Esdras, hemos vuelto del exilio y nos leen la ley y ese libro nos hace llorar, porque lo que venía en ese libro de alguna manera explicaba por qué nos dividimos, por qué fuimos despojados de nuestra tierra y ahora que volvemos nos damos cuenta de que esto ya estaba anunciado en el libro de la ley. ¿Pero qué libro es ese? Porque a lo mejor alguno dice la ley y se imagina los 10 mandamientos de Moisés en las 2 tablas.
Las 2 tablas habían desaparecido cuando se quemó el templo, cuando Babilonia acabó, aunque Indiana Jones dice que no, que está en no sé qué forma. Pero, en general, salvo que esa hipótesis sea real, en principio las tablas de la ley ahí ya se perdieron. ¿Qué era la ley? ¿Qué es el libro de la ley? Bueno, pues todo esto para deciros que es el libro del Deuteronomio. Es el libro del Deuteronomio el que responde a la descripción del libro de la ley, que veis tan importante que los libros históricos y los libros después de la restauración hablan de él, pero no como algo impositivo, como si os habla del código mercantil español, que no nos aporta, no lloramos por el código mercantil, no lloramos por el código civil. Ellos lloraron. ¿Qué hay en este libro? ¿Qué hay en el Deuteronomio que sea tan importante? Eso es lo que yo con vosotros quiero desvelar y descubrir. Deuteronomio es el nombre que usamos los cristianos, porque los hebreos, me va a salir mal porque yo hace mucho que no hago esto, pero diría que en hebreo se escribe así. Y si no me perdonáis porque hace mucho que no lo escribo. Devarim, las palabras. Las palabras. ¿Por qué el título es diferente en hebreo y en griego? Porque en hebreo siempre se hace por la primera palabra del libro. Y además, una palabra que va a expresar, en este caso son las palabras que dirá Moisés. Las palabras es lo que va a versar. Y en cambio Deuteronomio, que es el griego, viene, como los que sabéis más, no os riáis porque lo explique, pero a mí me vino muy bien saberlo. Deuteros es, una de sus traducciones posibles, el otro o el segundo, o la segunda en este caso. Y nomos, que es masculino en griego, es la ley. Con lo cual, en el Deuteronomio se titula la segunda ley, la ley posterior, la ley sucesiva. Y si es la segunda, ¿cuál es la primera? El decálogo, los mandamientos. Los mandamientos es la primera ley, con Moisés, precioso, pero la segunda ley, la redactada, la meditada, la expresada, veréis que es bastante más profunda y bonita, es el Deuteronomio. El libro del Éxodo, donde están los mandamientos, es un libro ya posterior, en la que ya ponemos en común y pasamos al escrito los relatos de la salvación que fueron contando mis padres, mis abuelos, y yo los voy poniendo por escrito. Pero lo que realmente se escribe al inicio es el libro de la ley, este Deuteronomio, esta visión, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues en un primer momento todo el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, se decía que los había escrito Moisés. Alguien se pregunta por qué en el desierto Moisés tenía pluma y papiro para escribir los libros. Efectivamente, es difícil. Sí que es cierto que podemos hablar de una cierta autoría de Moisés, en el sentido que estas palabras ha podido empezar el origen de estas palabras en Moisés, claro que sí, pero el pobre Moisés no creo que le diera tiempo a redactarlo en el desierto. Él tiene un origen de las palabras, pero llegó un momento en la historia en que se ponen por escrito. ¿En qué momento es eso? Pues de entrada tienen que entrar en la tierra prometida y asentarse. Pero probablemente en cuanto se asentaron es el primer libro que se escribió. Las tribus de Israel son 12. El Deuteronomio viene a significar su vínculo. ¿Qué tenemos en común? Pues aparte de ser denominados las 12 tribus de Israel, vivimos y nos relacionamos con Dios de una manera común. Eso es lo que expresa el Deuteronomio escrito. Tenemos 3 posibilidades. ¿Qué es el Deuteronomio? Punto 1. Es un testamento. Puede ser. Moisés va a ir al cielo, es cierto, Moisés muere en el libro, al final,
Con lo cual es un gran salvador, un héroe salvador que quiere, digamos, dejar por escrito su última voluntad. Y el Deuteronomio es esa última voluntad de Moisés. De hecho, pues tendría elementos comunes el libro de Deuteronomio con ciertos testamentos de la época. Es una opción. En este caso, pues habría una herencia, que sería la ley, que es lo que se dona al pueblo que hereda. En segundo sentido, más que un testamento, porque Moisés no se suele dar esas dotes de tan importancia, podría ser un pacto, como los pactos que hacemos entre los hombres cuando nos unimos por alguna razón o por algún motivo. Y entonces sería más importante ver los elementos del pacto, de todo pacto, iremos viendo. Y una tercera opción sería simplemente una ley explicada, una autoridad que está emanando una ley, pero no porque me voy a morir y no porque haya que ver qué es lo que hacemos tú y yo para cumplirla, sino todo yo te lo proyecto y tú lo cumples. Para mi gusto, la segunda es la que más se acerca al Deuteronomio, y de hecho me oiréis mucho citarla cuando lo vayamos leyendo juntos. Luego os pongo la estructura de Deuteronomio es muy sencilla, tiene un trocito pequeño de introducción, donde se habla de dónde estamos, de quién habla y de por qué habla, es muy breve, lo veremos el próximo día probablemente entero. Luego tenemos 3 discursos, el primero, el segundo y el tercero. Dentro del segundo está el maravilloso código deuteronómico, importantísimo, del que hablaremos bastante. Y por último estará el final, donde Moisés fallece y se marcha y cambia un momento. Para los judíos este libro es fundamental porque habla de su vida, de cómo vivir. Ellos describen toda su vida a través del Deuteronomio. La vida religiosa, pero también la vida civil, cómo trato a mi hermano, cómo cuido, cómo limito a una autoridad que venga posterior al Deuteronomio y me quiere imponer ciertas formas de vida, ¿no? Para ellos el libro de Deuteronomio expresa aún hoy su propia vida en algunos aspectos, en otros obviamente han crecido. Los musulmanes no suelen hablar del Deuteronomio separado de la Torá, salvo porque a la muerte de Moisés se hace la referencia, Moisés habla de alguien que volverá y que hablará con Dios con esta cercanía. Pero el libro del Deuteronomio reconoce que no saben quién es. Para los musulmanes es la profecía de Mahoma. Los judíos comienzan con este bloque, que sería la Torá, la ley. El Deuteronomio, por tanto, estaría allí, en esta primera ley. Después ocurrirían la historia, ¿no? En los profetas anteriores, que es como ellos llaman a los históricos, y los profetas posteriores, que es como llaman a los proféticos. Que viene a significar, nos dieron la ley, tratamos de vivirla y fallamos como cosacos. No supimos hacerlo bien. Después de esto vienen ya los sapienciales. ¿Y qué son los sapienciales? Estos libros de proverbios, sabiduría, un recuerdo de la ley. Nos hemos olvidado de la ley. Por tanto tenemos que volver a la ley. Esta es la forma en que los judíos describen el valor de la ley, ¿no? La ley se nos da por Dios. En los tiempos proféticos la perdemos y nos mandan profetas para recuperarla, y en la parte de los escritos, que dirán ellos, los Ketubim, allí recuperamos por fin la ley. Con lo cual, volver a la ley. Deuteronomio es clave y centro de la experiencia religiosa en los judíos. Los cristianos tomamos este otro orden. Empezamos por esta ley, claro que sí. Esta ley se profundiza en los libros sapienciales, se profundiza en proverbios, en sabiduría, y ciertamente
no la hemos cumplido. Con lo cual los profetas, qué bien se ha acabado, con lo cual los profetas incoan y dicen, tendrá que venir aquel que nos ayude a vivir la ley dentro de nuestro corazón, porque la ley enseñada desde fuera no nos llena, no respondemos a eso. Y ese hombre que es pedido por Malaquías y que será precedido por Elías, se responde con el Evangelio de San Mateo, que habla de Juan Bautista, que es el nuevo Elías, que va a permitir que esa ley se escriba en el corazón a través del bautismo, a través de Jesucristo. Bien, con lo cual para nosotros el Deuteronomio tiene un valor porque es una primera palabra dada por Dios, es una primera forma de vivir en relación con Dios, pero va a ser parcial, no va a ser completa. Y no nos basta leer Deuteronomio para sentirme creyente, con lo cual me faltará completarlo con la presencia de Cristo en mi vida. Me va a ayudar a ponerme en línea, me va a ayudar a reconocer la importancia de la oración, de mi prójimo, perfecto, pero necesitaré un plus, que es el que nos da la nueva alianza, ¿no? Shabbat